En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen a su pariente, a su prima Santa Isabel. Hay tantas enseñanzas en este texto de San Lucas que acabo de leer. Primero, ¿por qué va la Virgen a visitar a Isabel? Acababa de ocurrir la encarnación. El ángel Gabriel le había dicho a la Virgen que su prima estaba embarazada aún siendo estéril y había añadido: para Dios nada hay imposible. Pero ¿qué es lo que entiende María? No solo que para Dios nada imposible, que ya lo sabía ella y creía en eso, sino lo que entiende es que su pariente, con la que seguramente tenía una cierta relación a pesar de la distancia, su pariente está sola. Sí, tenía a su marido, sacerdote en el templo de Jerusalén, y tenía seguro un grupo de criados, pero Isabel está sola, necesita ayuda, y se marcha a ayudarla. El Evangelio empieza diciendo esto: María se levantó y se puso en camino deprisa. Deprisa. Hay que hacer una obra de caridad, hay que hacer un acto de amor. No lo dejes para mañana. Deprisa, deprisa. Tienes que hacer el bien. Una persona te necesita. Date prisa. ¿Cómo te gustaría que hicieran contigo? ¿Te gustaría que te dijeran: ya lo haré mañana? Para lo mismo volver a decirte mañana. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto, le dijo nuestro Señor a Judas en la noche santa del jueves. Y se lo dijo, y él iba a hacer una cosa mala, pero había que hacer las cosas y no hay que demorar. Esta es una primera enseñanza que nos transmite la Virgen. Cuando tengas que hacer el bien, hazlo ya, porque hay una persona que te está necesitando, que está esperando. Y también vale para la vocación. ¿Cuánto tiempo llevas deshojando la margarita? Sí, no, sí, no. Se está pasando el tiempo. No solo pasan los meses, pasan los años. Y no te decides. Y quizá cuando te decidas te dirán: lo siento, eres ya muy mayor. Has perdido el tiempo. Has dejado de hacer el bien.
y ahora que quieres hacerlo, ya no es posible, por lo menos ese bien que quieres hacer. Segunda enseñanza, la gran enseñanza del Magnificat. El Magnificat es un himno a Dios, a la gracia, al poder de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es un himno a Dios, al poder de Dios. Pero ¿quién es el que canta el himno? Una mujer sencilla y humilde que lo reconoce. Ella no está diciendo que no es importante lo que está ocurriendo en ella, la encarnación, que su prima, inspirada por el Espíritu Santo, ha anunciado: ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo sabía Santa Isabel que estaba embarazada cuando aquello había ocurrido apenas unos días, quizá unas semanas antes? La Virgen María no contesta con una falsa humildad diciendo: no tiene importancia, hombre, por favor, no pasa nada. No, ella sabe que es extraordinariamente importante, pero que la obra es de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es Dios el que hace las obras grandes. Es Dios el que hace las maravillas. Pero las hace si la persona, el instrumento que colabora con Dios, es bien consciente de que es Dios el autor y no se atribuye a sí mismo el mérito. Esta es la enseñanza del Magnificat. Dios es el que hace las obras y el instrumento tiene que ser consciente de que Dios es el autor y no él o no ella. San Pablo, que en sus cartas, creo recordar que solamente habla una vez de la Virgen diciendo que nació de una mujer. San Pablo estuvo muy cercano espiritualmente a la Santísima Virgen, porque es el apóstol de la gracia, también el apóstol de la humildad. Es San Pablo el que dice que le había pedido a Dios que le quitara la espina que tenía en la carne. Los exegetas han dado muchas vueltas a esta frase, si era un pecado contra el sexto mandamiento o si era una enfermedad, por ejemplo la epilepsia. Y que Dios le había contestado: te basta mi gracia. Es en la debilidad donde se nota la fuerza de Dios. Y en otra ocasión San Pablo dice: llevo este tesoro en una vasija de barro. La Virgen María es la Inmaculada, es la Reina, es la Madre de Dios. Y sin embargo ella se presenta a sí misma como la humilde esclava del Señor y atribuye a Dios el mérito. Ella colabora, ella es cooperadora, ella es necesaria. Pero como es necesario un pincel, aunque el pincel no tiene voluntad y el ser humano sí, el autor es Dios. San Agustín, el doctor de la gracia, el apóstol de la gracia, es San Pablo. El doctor de la gracia, así se le llama, enseña: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, pero Dios es el que te salva. No eres tú el que te salvas. Por eso el Magnificat es un himno a la grandeza de Dios, al poder de Dios, a la misericordia de Dios, entonado por la humilde, por aquella que merece ser llamada la Madre de Dios, la más excelsa entre las criaturas, porque supo cuál era su sitio, no quiso ser una diosa, sino que quiso ser, y lo fue siempre, la humilde esclava del Señor. San Luis María Griñón de Montfort, ese gran santo, decía que Dios se había fijado en María por su pureza, pero se había encarnado en ella
por su humildad. Imitemos a María, con la rapidez en hacer el bien. No dejes para mañana el bien que puedas hacer hoy. No dejes que una persona pase hambre si hoy puedes saciar su hambre. No dejes que una persona se sienta sola si hoy puedes hacerle compañía. Y todas las obras buenas que hagas, date cuenta de que es Dios el que las hace en ti, aunque sea necesaria y también meritoria tu colaboración. Que así sea.